Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo estoy rebosante de felicidad porque hoy te traigo un vídeo colaborativo especial de Navidad. La organizadora de esta colaboración es mi querida Ingrid. Muchísimas gracias, Ingrid, por proponerme para esta colaboración porque me hizo muchísima ilusión, de verdad. En ella participan simmers que sigo desde hace un montón de años, como M-Prim, Señora Simmer, Crazy Sims, simmers que admiro un montón, otros que quiero un montón como Simmer Somar, Giolandia, y otros que también conozco, que me dio mucha felicidad también ver. Cada día de diciembre, desde el 6 hasta el 24, cada uno de nosotros va a subir un vídeo. Por ejemplo, el primer vídeo lo sube Ingrid el día 6, el 8 me toca a mí, y así cada día un simmer distinto va a subir un vídeo de temática navideña, que va a ser de tipo CAS, modo comprar, construir o machinima. Yo obviamente elegí el de construcción porque es lo que me gusta, y cuando vi que era con un generador de retos dije, esto es para mí. Ya hemos hecho 2 de estos vídeos en el canal y me encantan, sobre todo cuando tienen una desventaja, como en este caso. Y sin enrollarme más, vamos a comenzar. Le voy a dar a generar el reto una vez nada más, y el primero que salga, eso lo tenemos que hacer, ¿vale? Dice, debes construir una cabaña en la nieve en Evergreen Harbor. Tu presupuesto es de 35.000 simoleones. Tiene que tener 2 pisos y los colores principales deben ser lila y rojo. No puedes usar pintura de techo. Bueno, no me duele esta desventaja porque siempre me olvido de la pintura de techo. Cuando hubo esa actualización me puse súper feliz y la he usado 2 veces. Literal. Los colores principales tienen que ser lila y rojo. Esto me mata. Pero bueno, podía ser peor. Vale, una cabaña de invierno en este mundo está un poco difícil, pero bueno, elegí este solar y le he puesto que nieve para que se vea más lindo mientras construimos. Y lo elegí pues porque tiene algunas flores por aquí, aunque estén secas, el agua. Ahora que tiene nieve podemos empezar a construir, y mira qué belleza de luz hay en este mundo. En ese sentido yo creo que es de los mejores del juego. Casi se me olvida que este reto tenía presupuesto y ya me iba a venir súper arriba con la estructura, como siempre me pasan estos retos. Quiero hacer un pequeño cubículo aquí, otro bastante más grande aquí detrás, y en la planta de arriba uno más pequeño. Por un lateral le vamos a poner un pequeño porche y a lo mejor lo ponemos también por detrás. Y ahora voy a ir poniendo los tejados. 3 hours later. Creo que ya tenemos la estructura de la cabaña, más o menos, y no voy a seguir retrasándolo más. Vamos a empezar a poner las cositas de los colores rojos y morados. No sé cómo vamos a hacer que esto se vea bien, pero bueno, lo vamos a intentar. Me estoy dando cuenta que hay unas cuantas ventanas que pueden ayudarnos, como por ejemplo la de Creciendo en Familia. No sé si son demasiado. La de Reino de la Magia también. Espérate. Si te fijas, en verdad esto es rosa. Podría ser un poco rojo también. Voy a estirar un poquito más esto para poner la entrada por este lateral. Así se estaría viendo por un lado, por el frente y por el otro lado. No sé, me gusta la verdad. Ahora tenemos que buscar algunas puertas. Y por ejemplo la del pack de cine puede pegar un poco, aunque quizás para las puertas podemos probar suerte y ver si alguna roja queda bien. No sé, igual pongo esta de Creciendo en Familia, porque como está en un lateral pues tampoco pasa nada. Y bueno, aquí detrás no sé si ya desentona mucho. Y luego quiero poner unas vallas que rodeen todo el porche. Aquí me falta alguna ventana. Y bueno, a lo mejor esta de Vida en el Pueblo nos puede llenar el huequito bien en este tono. Mi idea, para no tener tanto que decorar, es romper un poco esto, algo así. Y esta sería más o menos la distribución. Por aquí la entrada, la cocina, si me cabe el comedor aquí, si no en este hueco, por este lado el salón. Esto va a ser el baño y aquí el dormitorio. Tenemos 25.000 simoleones para decorar todo. No sé si lo conseguiremos, pero bueno, vamos a intentarlo. Aunque los colores principales sean el rojo y el morado, para darle el toque de cabaña, igual podemos utilizar madera. La escalera de rancho de caballos vale solo 36 simoleones más, y creo que realmente sí vale la pena. Aunque también tenemos esta de Escapada en la Nieve, que yo creo que se ve mejor, y le ponemos esto de rancho de caballos. Ahora con el filtro de rojo vamos a buscar algún ladrillo que sea un poco sutil, no tan
exagerado y quería poner un tono más blanquito en la pared, pero se ve súper brillante, no me termina de convencer. Vamos a empezar con la cocina, que me preocupa bastante porque las cosas rojas y moradas que tiene el juego son... bueno, y no sé si hacerla en rojizo o en morado. Creo que voy a intentar hacer la cocina en estos tonos. Estaba yo tan feliz de la vida aquí decorando el interior sin haber terminado el exterior. Es que no puedo ser más despistada. Pero bueno, creo que es importante terminar el exterior, pues más que sea para que los Sims tengan dónde entrar y esas cosas. Tú sabes, caprichos, ¿no? Y como se puede usar contenido personalizado, creo que para darle el toque de cabaña pondré este papel de pared, que es de una madera rojiza. Acabo de descubrir este papel de pared, que bueno, no es nuevo, sino que creo que le puede quedar bien a la cocina, o es demasiado. Bueno, lo voy a intentar. Y le cambié un poco el tejado para que tuviera un tragaluz en el centro y que se vea el cielo desde la habitación. Y yo creo que ahora sí estamos bien con el exterior, a falta de los arbolitos y todo eso, que seguramente será en modo depuración porque no nos va a dar el dinero. Me estoy dando cuenta que en verdad este papel con este al lado no pega, así que prefiero devolver el que estaba antes y poner aquí las cositas de decoración, como por ejemplo el escurridor de platos, las servilletas, una panera. Y en este lado estoy poniendo algunas cositas también para decorar, como esto del pack de chef de casa, que es en morado, y el resto de decoración lo pondremos del modo depuración. Por lo pronto vamos a pasar al salón. Quiero estar poniendo las cositas básicas para asegurarme de que la casa cuenta con todo. Y ya después, si sobra, podemos poner más cositas. Como fuera pusimos una chimenea, creo que estaría bien poner otra dentro, pero son bastante caras. Bueno, vamos a intentarlo. Y podemos ahorrar con la tele, utilizando esta de 1400 y haciéndola más grande. La ponemos aquí pegadita a la chimenea y listo. No sé por qué me apetece poner una pelita, pero de estas así de pie, para dar una luz ambiental. Y luego de sofá, pues lo siento, pero tengo que poner este. Es súper amoroso y siento que para el invierno queda genial. Y no sé si ponerle con este sillón a juego, o con este rojo. Bueno, yo lo voy a intentar con este, que además no es tan caro. Y luego de alfombra podemos poner esta del pack de años High, que es una de mis favoritas porque es súper amorosa. Una cosa que me encantó del último kit fueron los cojines, y la verdad es que ya no los uso. Siempre me olvido de que están, así que podemos ponerlo en este lado y así tapamos un poco el azul que no me termina de pegar. Esto de las chimeneas y estas maderas del modo de depuración de si quiero, un poco más peque porque si no ocupa demasiado. Unas plantas colgantes de este lado y para terminar esta mesa de café de Rancho de Caballos, que aparte de que es baratita, es de la misma madera que la chimenea. En ella podemos poner estos arbolitos lilas de Navidad y efectivamente aquí tenemos el hueco perfecto para hacer el comedor. Mi intención es poner una mesa larga. Y la de Rancho de Caballos es bastante barata para el tamaño que tiene. En negro, y podemos intentar poner las sillas rojas. No sé si esta es del juego básico o esta del pack de Rumbo a la Fama. Y para dar toques morados podemos poner también este cesto de mantitas aquí al lado del sofá. A lo mejor esto puede ir en el baño. Estas flores son moradas, creo que me gusta más así. Y tenemos estas flores también moradas del pack de Vida Ecológica, así que creo que quedan bien en la entrada. Y hablando de entrada, está muy abandonada, así que creo que las plantas pueden ir en este lado. Y quiero poner aquí un reposapiés para que los Sims se puedan sentar. Un espejo en esta pared, que podría ser el pack de lobos, la verdad. Creo que queda súper guay con la ventana. Aquí la típica mesa de recibidor. Y por añadirle algo de la Navidad, podemos añadir estos adornos de acebo. Y el del centro lo sustituyo por esta pelita, un paragüero. Y voy a rodar esto. Subo un poco las cajitas y así tiene algo más decorativo en rojo para seguir con los colores del reto. Debajo podemos esconder unos zapatitos y podemos poner esta alfombrita que es gratis. Yo creo que nuestra entrada ya ha recibido bastante cariño. No puedo decir lo mismo del comedor, siento que falta algo, a lo mejor una planta. Me gusta mucho esto de las 4 estaciones porque lo empujo bastante contra la pared. No se sale del otro lado. Y parece que las jardineras están saliendo de la pared. Y yo creo que ahora sí se ve un poco mejor el comedor. Por añadirle un poco más podemos poner el termostato en esta pared, así en negro. Y ya podemos ir al baño. Este pack tiene uno de los sets de baños que más me gustan, pero es bastante carito, así que no creo que nos lo podamos permitir. Creo que el baño también lo voy a hacer así. No creo que quede mal esta ducha de Vida Ecológica con el lavamanos a juego. El retrete lo voy a poner de este color,
porque es que quiero traer más cosas lilas. Y como esto es lila y gris, el retrete gris, pues puede quedar bien, aunque la fontanería esta sea dorada. Si te fijas, he dejado un huequecito por aquí detrás. Y es que me apetece mucho poner un poco de decoración aquí. Esta lucecita. Y a lo mejor puedo cambiar esto, que vale 110, por la enredadera de vampiros. Y la florecita te quedamos en blanco. Volvemos a por el morado y podemos poner una toalla y un albornoz. El albornoz mejor en gris. Y en este lado las toallas lilas. Este espejo de Creciendo en Familia queda bastante bien con una papelera al lado del retrete. Y no sé, estoy intentando ver si podemos poner esto de vida ecológica aquí y subirle algunas cositas como los cepillos de dientes, el jabón si podemos ponerlo al lado, en este color que tiene la flor lila, la bandejita con los perfumes en los tonos lilas también y unas toallas que pueden ser en negro y rojo como el lavamanos. Y para terminar con el baño podemos poner estas flores que son bastante baratas, una alfombra aquí. Y ya habríamos terminado el baño. Podemos subir ahora al dormitorio. Tenemos 10.000 simoleones, no estamos nada mal, para nada. He hecho casas enteras por muchísimo menos dinero. Esta cama es azul, pero me pega mucho con las ventanas y tiene un toque lila, un poquito, o me lo quiere parecer a mí. Es que las camas de años high son tan bonitas que es que las quiero poner sí o sí. Y no sé si cambiar las vallas porque ya no me está pegando tanto. Creo que voy a cambiarlas por estas de vida ecológica para darle un poco más de intimidad al dormitorio. Y por ese mismo motivo también creo que voy a añadir estas columnas de rancho de caballo con las cortinas de lujo moderno. Ahora, nos hemos desviado un poquito con el tema del rojo y el lila, aunque bueno, la casa es bastante de ese color. Vamos a volver a buscar cositas de estos tonos. Y por ejemplo, estas plantas me recuerdan un poco también a la Navidad, así que podemos ponerlas y me gustan bastante. En el otro lado unos papelitos desechables, en el centro aquí una caja, unas revistillas y a lo mejor te cambio los papeles que son de color lila. Esto de maquillaje lo podemos poner encima del tocador, este kit de maquillaje, y como alfombra podemos poner esta del pack de Urbanita. Elevé esto en una plataforma porque sabes que me gusta un montón incluirlas en mis construcciones para separar estancias en las mismas habitaciones. Este espejo de Tesoros de Sótano nunca lo uso y es bastante bonito, y con el armario pues no sé si usar este de años high. No quiero tapar del todo las ventanas porque son tan lindas que sería una pena. Aunque quizás lo podemos hacer así. El espejo en este lado. Encima de esta mesa auxiliar podemos poner las cositas de aseo y maquillaje y todo eso. Quería poner de Rumbo a la Fama la plataforma de vestuario frente al espejo. Y a lo mejor en este hueco una butaca o algo así de color rojo. Como esta de interiorismo. Podemos incluir algunas plantas con toques rojos. Y mi planta colgante favorita del mundo mundial en este hueco. No sé, creo que esta zona de vestidor ha quedado bastante guay. Como vamos súper bien de dinero, podemos buscar quizás otra alfombra. Y lo único que se me queda un poco colgado para el dormitorio principal es una zona de estudio. Y como tengo este huequito aquí, podemos buscar este pupitre encajado con la típica silla de Ikea, el ordenador portátil y los documentos estos de Strangerville que los voy a mover para que se queden justo detrás del ordenador, y un lapicero detrás del portátil también, que encima es rojo, así que genial, aunque no se vea, pero es rojo. Y encima le quiero poner esta plantita. La verdad que esta zona se me queda un poco triste, pero como está el tejado no puedo poner más ventanas. A lo mejor, como vamos bien de dinero, podemos poner un cuadro o algo así. En esta esquinita me falta algo de verde, así que esta planta le va genial. Por poner alguna actividad creativa en la habitación o de entretenimiento, le voy a dar esta guitarra que está morada. Yo creo que ya podemos ir al exterior con 3.000 simoleones. Y yo lo siento mucho, sé que en el vídeo anterior usé esta barbacoa, pero es que es mi favoritísima, me parece súper linda con los detalles que tiene. Y pues las otras ya son bastante más caras. Quiero poner esta mesa de picnic y justo aquí engancharle esto de si quiero para darle un toque diferente con las flores en rojo, y quiero ponerle algunas cosas lindas para que no esté tan simple la casa. El modo de depuración del pack de vida en el pueblo creo que es ideal, pero claro, al ser invierno todos los árboles se ven muertos. Bueno, estos pinos no, así que igual los pongo para que haya un poco de vegetación. Esto tampoco está sin hojas. Aquí he puesto algunas flores que en primavera se verían moradas. En este lado voy a poner este arbolito con algunos arbustos. Me siento súper rara decorando en invierno, no estoy acostumbrada. Me da pena que se vean las plantas así. Como tú sabes, a mí me gustan mucho las plantitas y verlas sin hojas y así apagadas me da mucha pena. Quería esconder unas setitas por aquí, pero tampoco se ven con la nieve. Podemos poner estas hierbas por aquí y añadirle 3 árboles más. En la cocina podemos añadir, bueno,
De hecho voy a quitar esta encimera y voy a poner esto por aquí. En este hueco tengo que poner la basura que me olvidé, para variar, y podemos poner esta caja con verduritas del mercado. Estoy buscando la bolsa de alimentos, esta bolsa de la tienda de comestibles, algo así, y yo creo que ya la cocina ha ganado un poquito más. Ah, me acabo de acordar que Vida en el Pueblo tiene esta pizarrita tan hermosa que podemos poner en este lado y que no se nos olvide la basura. No sé qué opinas tú, pero yo creo que ha ganado bastante la cocina así. Lo último que quiero hacer es añadir unas cuantas actividades o habilidades, y por ejemplo esto, que no es muy caro, podemos poner aquí en la planta de arriba. Podemos agregar también un caballete. No sé si me dará el presupuesto para una mesa de ajedrez aquí. Me da si le pongo estas sillas, que son un poco feas, pero bueno, un farolillo para que se pueda ver lo que están haciendo por la noche. Y tengo 330 para buscar alguna actividad extra que se pueda hacer en el exterior. Bueno, el taburete de meditación lo podemos poner también. Total, es gratis. Está un poco complicado con el presupuesto que tenemos. Así que podemos poner unas jardineras por 200 simoleones. Como extra en el exterior podemos poner este banquito de rancho de caballo. Nos quedan 3 simoleones. Me hubiese gustado poner algo en esta pared, la verdad. Aunque sea unas plantas. Y estas valen 40, ¿no? Pues a ver, que podemos quitar estas plantas de aquí, que son muy chiquititas. Y así nos caben estas. Te quedamos... Uy, de licántropos, perdón. Tenemos 8 euros. ¿Sabes lo que voy a comprar con 8 euros, verdad? Un super protector solar para poner en nuestro baño. Ah, lo puedo poner aquí en el retrete, pero bueno. Y con esto habríamos gastado absolutamente todo el dinero en la casa. Yo creo que esta cabaña de invierno ha quedado bastante bonita. Uy, se me olvidó ponerle la valla a las escaleras. No voy a quitarlo del maquillaje, voy a quitar el lapicero y con esto me da sí o sí. El lapicero infantil vale 65 y con 5 simoleones. Podría poner esto aquí arriba, pero no me pega tanto. Igual queda mejor poner una tacita aquí junto a las recetas de comida. Y ahora sí que hemos terminado toda la casa. Teniendo en cuenta los colores que teníamos, mezclar rojo con morado no creo que sea súper sencillo, pero creo que al final ha resultado bastante bien. Si me quieres compartir tu opinión o cualquier sugerencia, idea o lo que sea sobre este vídeo o cualquier otro, sabes que siempre te estoy leyendo. Y muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Muchas gracias, Ingrid, otra vez por invitarme a participar de esta súper colaboración. Estoy súper feliz, me lo he pasado súper bien y seguramente en mi tiempo libre haré otro reto de estos navideños por divertirme un poco y estar con la temática de la Navidad. Muchas gracias por verme, te invito a que vayas a ver el resto de vídeos que irán haciendo los demás simmers y sin más que añadir, muchísimas gracias por tu tiempo, sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!